Abundantemente. Me agrada mucho poder estar esta mañana en esta escuela dominical, que podamos todos estar atentos a la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Y hay dos textos básicos en los cuales quiero que basemos la enseñanza en esta mañana. El primer texto en el cual nosotros tenemos que prestarle mucha atención en esta mañana es en la primera parte de Éxodo capítulo 20, versículo 2, donde Dios a través de Moisés le dice al pueblo de Israel, le dice: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y quiero que usted y yo nos quedemos con la palabra que dice delante de mí, delante de mí. Eso quiere decir que cada uno de nosotros siempre está delante de la presencia del Señor. Entonces lo primero que tenemos es un mandamiento donde Dios nos dice: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y quiero que usted y yo nos quedemos con la palabra delante de mí. Entonces, de una forma simbólica o de una forma directa, nosotros siempre estamos delante de la presencia de Dios. Por eso Dios dice que no debemos tener otros dioses ajenos delante de Él. Ahora, el otro texto está en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 10 al 11. 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 10 al 11. Aquellas personas que tienen Biblia pueden acompañarme. Vamos a leer el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, y dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo, y estuvo allí el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y escúcheme lo que dice la palabra en lo que sigue la palabra de Dios. Dice: y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Aleluya. Y vamos a verlo. Dice que David no quiso llevar el arca a donde había que llevarla, a la casa de Jehová, sino que la fue llevada a la casa de Obed-Edom Geteo, y estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, estuvo 3 meses. Y escúcheme, porque dice de que la vida de Obed-Edom fue bendecida. No solo fue bendecido Obed-Edom, sino que fue bendecido toda su casa. Yo no sé cuántos quieren que su casa, primeramente, que su vida sea bendecida, y que además de que su vida sea bendecida, yo no sé cuántos quieren que su casa sea bendecida también. Este es el tiempo para el cual hemos sido llamados. Es el tiempo para bendición. Pero vamos a ver atentamente en esta mañana por qué fue bendecido Obed-Edom y por qué fue bendecida la casa de Obed-Edom. Y es solo la bendición de Dios, solo está donde está su presencia. Y eso es algo que nosotros debemos tener en claro. La bendición de Dios solo está donde está su presencia, pero no donde está su presencia de cualquier manera, porque vamos a ver un caso muy importante en esta mañana. Entonces, la palabra nos enseña que para los hebreos el arca simboliza al Dios que está presente. Eso es para los hebreos lo que significaba en el Antiguo Testamento el arca. El arca simbolizaba la presencia propia, o simboliza la presencia propia de Dios. Entonces el arca simboliza al Dios que está presente. Así que de una manera u otra, Dios siempre está presente en nuestras vidas. Y Dios siempre está presente en nuestras vidas porque sencillamente Él es el aire que respiramos. Sencillamente Él conforma todos y cada uno de los elementos en los cuales nos movemos. Entonces Dios está presente en cada una de nuestras vidas, y Dios está presente en todo lo que nosotros estamos haciendo, sea bueno o sea malo. Por eso un día tendremos que presentarnos delante de la presencia de Dios y darle cuenta a Dios por todas las cosas que nosotros estamos haciendo, sean buenas o sean malas. Entonces,
Así como lo dije hace un rato, en Éxodo capítulo 20, versículo 2, ese es Éxodo capítulo 20, es la porción de la palabra donde están los 10 mandamientos. Y empieza Dios diciendo, Dios llamó la atención de su pueblo sobre algo muy significativo, diciendo la frase, delante de mí, delante de mí. Esa traducción, la traducción hebrea, o sea, en el idioma, en el hebreo, el delante de mí se traduce como el paní, que significa ante mi rostro. El paní, que significa ante mi rostro, o sea, que usted y yo siempre estamos delante del rostro de nuestro Dios. El arca estaba en el lugar santísimo del tabernáculo y solo el sumo sacerdote debía entrar una vez al año para estar en la presencia de Dios. Tenía todo el año, el sumo sacerdote tenía todo el año para prepararse de una manera emocional, para prepararse de una manera física, para asegurarse de estar santo, para asegurarse de presentarse de la manera correcta, con las motivaciones correctas delante de Dios y no morir a causa de la contaminación, de la falta de santidad, por la cual ninguna persona podía presentarse delante de la presencia de Dios, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, ¿por qué Obed-Edom fue bendecido? ¿Por qué Obed-Edom fue bendecido? ¿Y por qué el arca pudo estar 33 meses en la casa de Obed-Edom? ¿Y por qué Dios, escúchame bien, por qué el Señor bendijo la casa de Obed-Edom? ¿Y por qué el sacerdote tenía que prepararse todo un año para prepararse, para presentarse delante de la presencia de Dios y no morir en el intento? Vamos a Éxodo capítulo 33. Donde Dios promete a Moisés, en el versículo 14, Dios le dice, donde quiera que tú vayas. Vamos a leer el texto, vamos a ir a Éxodo capítulo 33 para leerlo de una forma literal. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Éxodo 33, versículo 14, y dice, y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y dice el versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Entonces, mire que en el versículo 14, Dios le promete a Moisés y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, una de las cosas que nos da la presencia de Dios es descanso a nuestras almas, descanso a nuestra vida. Y Moisés ratificó el pedido y le dijo, Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no me saques de aquí. Mejor no me saques de aquí, dijo, si tu presencia no va conmigo. Y escúchame bien, porque en este capítulo 33, en este versículo 14, es el mismo significado, tiene la misma connotación de panit, mi rostro. Y lo que Dios le quiso decir a Moisés entonces es, mi rostro, mi presencia irá contigo. Y Moisés, escúchame bien, Moisés le dijo al Señor, Señor, no me saques de aquí si tu rostro no va conmigo. Nosotros necesitamos buscar cada día el rostro de Dios en intimidad. Nosotros necesitamos buscar cada día el rostro de la presencia de Dios en nuestras vidas.
Nosotros necesitamos, si queremos la bendición que viene de Dios, necesitamos ver su rostro, necesitamos buscar en su presencia, necesitamos escudriñar en su palabra. No es solamente porque ofrendes o porque diezme, eso es mentira de la religión. No es solamente por cosas que tú hagas, es porque tengas intimidad con Dios, es porque busques la presencia de Dios. Dios no necesita tu dinero, Dios necesita y Dios desea tener intimidad contigo. Dios quiere que su rostro vaya donde quiera que tú vayas, pero tienes que buscar su rostro. En cada caso, la raíz de ambos términos, escúchame bien, es mi rostro, tu rostro. Es la misma, es lo mismo de lo que estamos hablando. Y dice que Dios está presente. Y cuando Dios está presente, entonces la bendición de Él está presente en nuestras vidas. Así como cuando Dios trajo bendición en la vida de Obed-Edom y a la casa de Obed-Edom. Tú quieres la bendición de Dios, entonces su presencia te acompaña. Su rostro debes buscar en intimidad. No debes orar de manera religiosa o no debes orar por orar. Debes orar anhelando su presencia. Debes orar queriendo que su presencia esté contigo cada día y en cada momento. Ahora recordemos que el arca del pacto duró en la casa de Abinadab 20 años. Escúcheme bien. Esa es la historia que está completa en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 5, en el capítulo 6 y capítulo 7. Usted puede leerla con tiempo allí en su casa. El arca estuvo en la casa de Abinadab por 20 años. Y cuando David decide hacer una tienda o hacer un tabernáculo para el Señor e ir a buscar la casa, e ir a buscar el arca de Jehová y transportarla hacia Jerusalén, donde construyó ese tabernáculo, escúchame bien, el propósito que había en el corazón de David era levantar una casa de adoración para Dios. De adoración para Dios. Ahora, cada persona que se acercaba al arca de Dios corría riesgo de morir. Y más adelante en el mismo texto bíblico usted puede ver que cuando David sacó el arca, alguien metió la mano para que el arca no se cayese y esa persona murió. Así de delicada era poder estar en la presencia de Dios. Pero a mí me llama poderosamente la atención de que el arca duró 20 años en la casa de Abinadab y no ocurrió absolutamente nada en la casa de Abinadab. Abinadab era hebreo. Abinadab era de la tribu de Leví. Abinadab había sido un hombre que estaba llamado a ser bendecido por Dios. Pero el arca duró 20 años en su casa y la Biblia no registra que en la casa de Abinadab ocurrió algo o que en la vida de Abinadab ocurrió algo. Y déjeme decirle algo con mucho temor, con mucho temblor, pero también con mucho respeto. Muchos de nosotros podemos llevar años militando en los caminos del Señor diciendo que somos cristianos y no hemos podido experimentar la bendición de Dios como en la vida de Abinadab. Y tal vez me imagino a Abinadab diciendo, ¿cómo es posible que ese incircunciso de Obed-Edom fue bendecido y yo no soy bendecido? ¿Cómo es posible que Dios bendice a fulano de tal y a mí no me bendice? ¿Cómo es posible de que Dios bendijo a fulana de tal y yo que voy a la iglesia y yo que oro y yo que hago una cosa o hago otra y yo que diezmo y yo que ofrendo no recibo nada de Dios? Déjame decirte algo, que el secreto está en entender que yo busco a Dios no a través de la religión, sino a través de una relación. Que yo busco el rostro de Dios para tener intimidad con Él y no solo porque lo necesito, porque dice la palabra que Dios sabe cada necesidad que hay en mi vida y que Él tiene cuidado de mí aún de cada uno de los cabellos que hay en mi cuerpo. Y otra de las cosas para ser bendecidos
por la presencia de Dios es entender que Dios es digno de adoración y que nos debemos presentar en adoración a Dios, que debemos adorarle con nuestras vidas. La adoración no es el cuento que nos ha vendido la religión de que la adoración es el canto suave y ese canto que toca mi alma y que muchas veces me hace llorar. La adoración emana de nuestro ser. La palabra en Juan capítulo 4 dice de que Jesús, en la conversación con la mujer samaritana, dijo que la hora vendría y que la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Escúchame, la adoración es al Padre y la adoración es en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué tipo de adoración le estás dando tú a Dios para que seas bendecido por su presencia? Para que seas reconociendo que su rostro, que su presencia está donde quiera que vaya, porque somos bendecidos por su presencia. Entonces, buscar el rostro, adorar en espíritu y en verdad, adorar en verdad a Dios con todo nuestro ser. Y lo cuarto, para ser bendecidos por Dios y no tener la frustración de Abinadab, sino ser bendecidos como Obed-Edom, necesitamos vivir en santidad a Dios. Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios y que sin santidad nadie podrá acercarse a Dios. Ahora, es importante el hecho de que el arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab, que es hebreo del linaje de los sacerdotes, pero la Biblia no dice nada especial que haya sucedido en la casa de él o en la vida de Abinadab, así como sí ocurrió en la casa de Obed-Edom, que solo el arca estuvo 3 meses, y en 3 meses la vida de Obed-Edom fue bendecida y la casa de Obed-Edom fue bendecida, siendo Obed-Edom un hombre, escúchame bien, un hombre de otro pueblo que no era el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Obed-Edom y Abinadab? La realidad es abismal. La gloria de Dios fue manifiesta cuando el arca llegó a aquel lugar, a la casa de un edomita, que ni siquiera era de descendencia hebrea, pero recibió la gracia del Padre. Porque escúcheme bien, muchas veces nosotros cometemos el error del profeta. Cuando el profeta fue a ungir a David, el profeta Samuel fue a ungir a David. El profeta llegó donde el padre de David y le dijo: pásame a tu hijo, que Dios dijo que de aquí va a salir rey. Y sacaron a los más fortudos, a los más altos, a los más hermosos. Y salieron todos y cada uno de ellos. Y Dios termina diciéndole al profeta: mira, no te mires de las apariencias, porque Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Y muchos de nosotros nos dejamos seguir por las apariencias. Muchos de nosotros nos dejamos seguir por la vestidura de muchas personas afuera, por la forma de hablar de muchas personas afuera. Aún muchos de nosotros nos dejamos seguir por la dulzura de muchas personas que hablan allá afuera, pero que únicamente, escúchame bien, van detrás de las cosas, van detrás de lo que nosotros tenemos o de usar lo que nosotros tenemos, pero no tienen la intención real de que tú busques a Dios. Porque Dios no se fija por lo exterior, sino por lo interno. Muchas personas no han visto el gran potencial que hay en ti porque no tienes un carro o porque no tienes una casa lujosa, porque se fijan de las apariencias, no de lo que realmente hay en el corazón. Muchas personas no te usan, algunas personas no te usan en sus congregaciones porque no tienes un título universitario. Dios no se fija de lo externo, Dios se fija de lo que hay en tu corazón. Y si Dios te llamó, te capacita. Y si Dios te llamó, Él te da su espíritu para que vayas con denuedo a llevar el mensaje de salvación a otros. Dios no se fija
de tu exterior, Dios se fija de tu interior. Y ahí está la gran diferencia entre Obed-Edom y Abinadab. Abinadab era un hombre religioso y Obed-Edom era un hombre edomita, que no era de descendencia hebrea. Pero el corazón de Obed-Edom era un corazón de adoración, era un corazón que anhelaba la presencia de Dios. Puedes seguir leyendo estos textos bíblicos y te vas a dar cuenta que cuando David sacó el arca de la casa de Obed-Edom, escúchame, le dijo a David: yo quiero estar en su casa, déjame estar, así sea en un rincón. Y se fue a donde estaba la presencia de Dios, aleluya. Y Obed-Edom salió de su casa y ministraba delante de la presencia de Dios. Búsquelo allí en el capítulo 6, capítulo 7 de Samuel, de segunda de Samuel. Es una historia bien hermosa de cómo un hombre que no era de descendencia hebrea pudo ministrar delante de la presencia de Dios sin ser sumo sacerdote, sin tener una preparación religiosa, y no murió en el intento como si morían muchos sacerdotes. Dios mira tu corazón. Dios no mira la religión. Dios no mira si tienes un título de teología o si tienes un título de escuela bíblica o si tienes algo. Dios mira tu corazón, la disposición de tu corazón. Dios mira, escúchame bien, el deseo que hay en tu corazón de adorar, el deseo que hay en tu corazón de santidad, el deseo que hay en tu corazón de servir, el deseo que hay en tu corazón de amarlo con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, el deseo que hay en ti de amar a tu prójimo como te amas tú mismo, el deseo, escúchame bien, de llevar las buenas noticias de salvación a todo aquel que cree y a todo aquel que ama su presencia. Ama su presencia. La bendición de Dios está contigo porque tú eres hijo de Dios. Donde quiera que tú vayas, dice el Señor, yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, yo creo que es válido que nos hagamos una pregunta. Y es válido que yo te haga esta pregunta. ¿Está Dios en tu casa? ¿Está Dios en tu casa? Es evidente que es evidente que hay una gran diferencia entre el corazón de Abinadab y el corazón de Obed-Edom. Hay diferencia en esos dos corazones. Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El arca en la casa de un edomita produjo bendición. El arca en la casa de un hebreo religioso no produjo absolutamente nada. Ahora, queda claro una cosa, que podemos tropezarnos con la presencia de Dios de un momento a otro y que en nuestra vida no ocurra absolutamente nada. Pero también queda claro que podemos entrar a la presencia de Dios y descubrir los tesoros más hermosos y más profundos. Y no estoy hablando solo de bienes, no estoy hablando solo de riquezas, estoy hablando que el tesoro más hermoso que nosotros podamos tener es su presencia en nuestras vidas. Y su presencia nos bendice. Podemos tropezarnos con la presencia de Dios de un momento a otro, o tener el arca en nuestra casa, escúchame bien, y no poder aprovechar la oportunidad de la bendición de Dios en nuestras vidas. No poder aprovechar, no poder sacarle jugo al máximo de que su presencia está en nuestras vidas. También creo que traer el arca es el tesoro más hermoso. Y en esta mañana tú puedes
Y de hecho tú tienes la presencia de Dios en tu vida. El rostro de Dios, tal vez en algunas personas el rostro esté opaco, como decía el salmista David: Señor, he perdido tu rostro, lo tengo opaco, Señor. Así como el salmista David decía: así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Así como lo dijo el Señor, el Espíritu, a la iglesia de Éfeso en el mensaje de Apocalipsis en el capítulo 2. Dice: yo conozco tu trabajo, yo conozco que tienes discernimiento, yo conozco que me amas, yo conozco que haces la obra, pero tengo una sola cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Has dejado tu primer amor? Te has concentrado en el hacer y no te has concentrado en que Dios transforme tu ser. Te has concentrado solo en que en el hecho de que muchos creemos de que lo único que debo hacer para estar en la presencia de Dios es ir al templo. El ir al templo es el complemento. El ir al templo es cuando estoy en comunidad, pero la presencia de Dios la busco en intimidad. El rostro de Dios lo buscamos en intimidad. El rostro de Dios lo buscamos en la madrugada. El rostro de Dios lo buscamos cuando todo está en silencio. No hay nada ni nadie a tu alrededor, y entonces podemos decir: Señor, aquí estoy, transfórmame. Tengo tu rostro perdido, tengo tu rostro opaco. Y un día podemos decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Y gracias por tu misericordia. Que esta palabra produzca fruto de arrepentimiento y de conversión en nuestras vidas. Y que esta enseñanza en esta mañana nos lleve a experimentar una vida nueva en Jesucristo. Que podamos tomar la decisión de, primero, vivir en santidad. Segundo, de tener una adoración en espíritu y en verdad. Tercero, que no nos dejemos seguir por las apariencias, Señor. Nos abandonamos en tus manos y que nosotros podamos convertirnos de nuestros malos caminos y volver nuestros corazones a ti, Señor. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús, para quien es la gloria y la honra. Amén y amén.